Los que han hecho el esfuerzo por mantener los principios del progresismo y tener los votos suficientes para tener el gobierno, hemos sido el Partido Socialista, los socialdemócratas, porque los otros nunca van a tener el gobierno, porque no convencen a nadie. ¿Qué opina Mauricio de las acusaciones que se le hacen al PSOE de ser en realidad un partido de derechas? Te recomiendo que leas nuestros documentos básicos y verás que es un partido de izquierda. Que todos los logros de esta legislatura son gracias únicamente a sus socios. ¿Qué socios? Sumar. O sea, cuando el PSOE logra hacer en el gobierno aquello que está en su programa de acción, en su programa electoral, en su declaración de principios, en sus bases programáticas, es que lo hicieron porque está Sumar, porque estaba en la anterior legislatura, porque estaba Pablo Iglesias. No es cierto. Y repito, lo siento, porque además el chiste me lo sé en argentino y mal momento ahora con el mundial encima, pero esta izquierda extrema que quiere puestos y quiere ubicarse y se sube al PSOE y lo apoya al mismo tiempo que lo sabotea, es como el mosquito que se paró en la cabeza del buey. La historia es esta, viene un buey arando, esforzadamente tirando del arado, el agricultor está ayudando y dirigiendo el arado atrás del buey, y el buey empuja y viene el mosquito y por alguna causa el mosquito era argentino. Así me lo contó un argentino, así me lo aprendí. Y entonces pasa un rato y el buey está sudando la gota gorda y tirando, y el mosquito mira para todos lados y dice: che buey, qué duro que estamos arando, El Podemos y Izquierda Unida o Sumar son el cheque duro estamos arando. Los que han hecho el esfuerzo por mantener los principios del progresismo y poderlos llevar al poder a través de una democracia electoral y tener los votos suficientes para tener el gobierno, hemos sido los socialistas, el Partido Socialista, los socialdemócratas. Porque los otros nunca van a tener el gobierno, porque no convencen a nadie, porque su tope electoral está en el 20%, su tope está en el 20% en sus mejores momentos, pienso con Anguita. Entonces, ¿de qué hablan? Che, qué duro que estamos arando. Mira, ten un poco de vergüenza, ¿no? Primero explícame por qué apoyas a Rusia, o por qué apoyas a Irán, o por qué apoyas a Cuba, o por qué apoyas a Nicaragua. Porque los socialdemócratas, como estamos en contra de las dictaduras, estamos en contra de todas las dictaduras, incluso las que son según tú, tus amigos. Sí, que la izquierda y cierra Joan Cuevas Torres diciendo que partidos como Podemos o Rufián de Izquierda Republicana luchan políticamente más contra el PSOE que contra el PP. Siempre ha sido así. Los comunistas nos odian tanto como a la derecha. Y Podemos y Izquierda Unida han hecho pactos con la derecha, con el PP, para desplazar al PSOE. Lo hizo Anguita con la pinza con Aznar. Lo hizo Podemos aquí en mi ciudad cuando impidió que, habiendo ganado las elecciones, pero no teniendo suficientes concejales, o sea, éramos los que más concejales teníamos, pero no suficientes para gobernar, no era mayoría absoluta. Necesitábamos el apoyo de Podemos. Podemos dijo no, y Podemos se abstuvo, y por lo tanto la derecha entró y desde hace tiempo está en la alcaldía en Gijón. Sí, ellos no tienen problema en pactar con la derecha para acabar con el PSOE, que es lo que más odian. Porque cuando el PSOE hace bien las cosas, como ahora que tiene la mejor economía en muchísimas décadas en España, se demuestra su inutilidad en la izquierda. No, es que nosotros vamos a hacer la revolución ya, pero mira, estamos haciendo empleos, estamos haciendo cosas, y claro que falta mucho por hacer, pero lo que se puede hacer lo vamos haciendo. Y eso no les gusta, quieren el fracaso del PSOE porque suponen, y esta fue siempre la teoría de Pablo Iglesias: si desaparece el PSOE, van a votar por mí, que soy Lenin. Lenin de Majadahonda, no de Majadahonda, ¿de dónde era? Bueno, de Madrid. Y entonces van a votar por mí, pero mientras ellos estén, la gente no va a votar por mí porque se da cuenta que soy un tipo extremista, enloquecido, raro, que no va a llevar por buen camino al país, porque este es un país de izquierda moderada.